¿Cómo andan amigos y amigas de la filosofía, amantes de la sabiduría? Estamos viendo entonces a nuestro amigo Platón. Ya dijimos que Platón es un personaje complejo, un personaje no tan complejo por sus ideas, sino por la extensión de su literatura, como a su vez también por las interpretaciones diversas a favor o en contra, parciales o totales, acerca de su pensamiento. Por eso tenemos que ver algunas cuestiones básicas de su vida y luego entonces sí nos meteremos de lleno en su pensamiento. Viendo algunas cosas básicas de su vida nos ayudará a ver por qué su pensamiento se fue desarrollando de la manera en que se fue desarrollando y por qué a lo largo de la historia de la filosofía su pensamiento fue tan importante. Vayamos entonces a nuestras notas de clase. Me voy a achicar nuevamente. Espero no molestar de este lado. Vamos a achicar esta parte, a ver si se ve bien. Perfecto. Algunas cuestiones sobre la vida, los aspectos formales de su filosofía y su ideal político. Platón tiene su nacimiento en el 428 a.C. en Atenas. Fue discípulo de Sócrates por 20 años hasta su muerte, la fecha en que lo dice la misma Apología de Sócrates escrita por Platón, en el año 399, más o menos hacía 20 años que Platón estaba siendo discípulo de Sócrates. Por lo tanto, está muy embebido en la doctrina de su maestro, muy embebido en el pensamiento filosófico de Sócrates y en ese giro antropológico que Sócrates había realizado en la historia de la filosofía antigua. Si los presocráticos estaban más centrados en la physis, los Sócrates y en adelante estarán más centrados en la persona humana. Obviamente que todos para pensar la realidad que tienen ahí adelante y pensarla de forma racional y pensarla de una forma total, entera. Vaya, porque eso es parte de la filosofía. ¿Algún dato más? Vamos al final. Platón morirá, mejor dicho, en el año 347 a.C., alrededor de los 81 años. Por lo tanto, fueron 20 años con su maestro, fueron alrededor del 399, fueron 52 años aproximadamente, 50 años, la mitad de un siglo pensando solo más allá de su maestro. Por eso es entendible también que los primeros años y las primeras obras de Platón estén ligadas a Sócrates. Y a su vez es entendible que las últimas obras de Platón no estén tan ligadas al pensamiento de su maestro, sino ya sea la propia síntesis final y su crítica con respecto al pensamiento anterior de su maestro y el propio que había desarrollado. A lo largo de la historia de la filosofía de Platón, a lo largo de la historia de su vida, algunos especialistas que se dedican justamente a su persona o a la historia antigua suelen dividir su actuar filosófico en 3, 4, 5 periodos sin ponerse de acuerdo. Lo importante es que hay un Platón muy cercano a Sócrates, un Platón que se va haciendo una primera síntesis ya con algunas ideas propias que lo separan un poco de su maestro, un Platón que profundiza esas obras y a su vez un Platón que critica lo que hizo para atrás. Más o menos se han recopilado a lo largo de la historia, nos han llegado que Platón escribió la Apología de Sócrates, una apología, 34 diálogos que nosotros podemos decir que son 34 libros, pero vamos a entender por qué hablan de diálogos y no específicamente de libros, sino más bien los diálogos están divididos en libros internos, eso ya lo vamos a ver. Si en algún momento tenemos a mano la República, uno la puede agarrar y dice el libro primero, el libro segundo, el libro tercero, no dice capítulo, ¿no? Y a su vez también escribió 13 cartas. Por lo tanto tenemos 47, 48 obras al menos que nos llegaron de Platón.
Por eso digo, es un pensador cuyas obras encima no son cortas y de esta manera se complica estudiarlo a menos que uno se dedique a estudiar justamente el pensamiento platónico. Algunas cuestiones. ¿Por qué es un personaje controversial, Platón? Ya lo hemos dicho. Pero ¿a partir de qué uno puede entender con más claridad el que da Platón en su propio pensamiento a medida que va avanzando los años en su filosofar? Como decíamos, Platón escribió 13 cartas. La carta séptima es la carta más extensa de Platón. Se la envía, si quieren yo se la puedo subir al campo o se la puedo enviar como para que ustedes la puedan ver. Es una carta donde Platón explica sus distintas incursiones en la política, cuál era el fundamento o cuál era la finalidad de su filosofar, y a su vez también nos hace referencia y nos tira el puntapié como para poder volver a sus obras y releerlas desde otro lugar con respecto a la cuestión de las ideas platónicas. La carta séptima de Platón ha ayudado a los filósofos a reconstruir el pensamiento platónico desde otra perspectiva y nos desvela una persona que en su juventud se interesaba por la política. Pero el juicio y la muerte de su maestro Sócrates lo alejaron de forma definitiva del ámbito de la política práctica por entonces. Platón intentó varias veces acercarse al ámbito de la política. ¿Por qué? Porque él decía que no puede haber una sociedad justa sin gobernantes que piensen filosóficamente. Por lo tanto, la filosofía estaba apuntada o apunta todos sus cañones a la política. Para él no podía haber mejor aporte a la política que el que pudiera hacer la filosofía. Por eso, a pesar de tener un amor por la política, Platón, al ver que moría su maestro y a su entender de forma injusta, porque Sócrates justamente no había hecho nada malo en lo relativo a las leyes de la polis, y al haber él presenciado ese juicio, al haber presenciado cómo su maestro de alguna manera refutaba las acusaciones de sus acusadores, igual de todas formas terminó siendo condenado. Eso lo llevó más a algunas experiencias particulares, incluso se cuenta en una de sus cartas que fue esclavizado Platón y vendido en uno de sus viajes que realizó. No dejó de apuntar los cañones de su filosofía a la política. De hecho, el primer gran texto de síntesis, que es la República, la Politeia, ¿no? De polis, en realidad nos explica cómo hacer una ciudad justa y que sus gobernantes sean justos para que toda la sociedad sea justa. Cada uno cumpliendo su justicia, cumpliendo lo que está llamado a hacer o lo que puede mejor hacer, favorecerá la constitución de la justicia. Pero es una sociedad justa, y eso es interesante en Platón. No habla de individualidades. La justicia del ser humano se va a dar en comunión con la justicia de la sociedad. En algún punto uno podría estar diciendo que Platón está hablando del bien común y del bien individual, y que el bien común y el bien individual se da de la mano. Nadie se salva solo. Este es uno de los grandes temas que podemos considerar como un legado de Platón para la historia de la humanidad. Y fíjense esto, cómo esta idea de justicia, esta idea del bien que va a aparecer en la República como una supersustancia o la mejor de las ideas platónicas, de los eidos, la idea central de la polis, y de alguna manera estaba presente ya en su maestro, cuando hablábamos del saber hacer, un saber hacer que llevaba a pensar la moderación de los actos. De hecho, la moral socrática es una moral que
hace referencia a la moderación, al controlar las pasiones, no extinguirlas, al controlar la razón, no exacerbándola. Pero este pensamiento, como dije, luego va a ser de alguna forma matizado. Sigamos entonces pensando junto con Platón algunos temas más. ¿Por qué les decía que el pensamiento platónico impactó en toda la historia de la política universal a lo largo de las generaciones? ¿Y por qué nos sigue interesando pensar a Platón hoy con respecto a este tema de la política? Porque Platón nos muestra cara a cara, de forma bien concisa, bien evidente, que detrás de toda organización social, detrás de toda organización política, hay una ideología filosófica. Hay una preconcepción de la realidad o una concepción de la realidad, de alguna forma un paradigma que nos hace preguntarnos incluso determinadas cosas y otras no. Por eso es importante que quien gobierne, en el fondo él proponía que fuera un filósofo, es decir, alguien que a su vez respondiera a estas preguntas o tuviera gente también que le ayudara a responder estas preguntas. Por ejemplo, si en una sociedad uno tiene leyes, claramente hay leyes o costumbres, pero en el fondo hay un ordenamiento dentro de esa sociedad que regula las relaciones, posibilitando qué cosas se pueden hacer, hasta qué punto se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, hasta qué punto no se puede hacer algo. Bueno, nos lleva a pensar que detrás del ordenamiento de nuestra ley civil, por ejemplo en la Argentina, en nuestra Constitución, hay una idea filosófica por detrás. ¿Cuál es la idea filosófica por detrás? Por ejemplo, vamos a tener dos extremos. Las leyes civiles de los estados se pueden de alguna manera fundar o en la ley natural, es decir, en algo, en el ordenamiento mismo de la creación del universo, porque el universo es así, entonces las leyes civiles tienen que respetar ese ordenamiento, la ley civil se ajusta a la ley natural. Por ejemplo, es la propuesta de la Iglesia. De hecho, esto se ve clarito con la cuestión del aborto. Una Iglesia que percibe que la vida, en el fondo, es dada por Dios y por lo tanto nadie puede supeditar la cuestión de la vida y la vida surge con la concepción y de esta manera la ley civil tiene que respetar la ley natural. Por lo tanto, se van a oponer ideológicamente a la cuestión del aborto. Desde una perspectiva opuesta, aquellos que manejan la bandera de lo verde, van a decir que en realidad no existe esta cuestión de la ley natural, sino que hay un consenso que se debe poner de acuerdo a la sociedad para generar algún tipo de progreso según su propia mirada ideológica. Entonces van a decir que la ley civil en el fondo es una decisión que toman determinados legisladores escuchando la voz popular para tener o favorecer el bien común. Un bien común que no va a estar asegurado sobre un fundamento o una ley natural que les dice cómo tiene que ser la ley civil. Son dos maneras de ver la realidad, pero según qué postura se tome, entonces necesariamente va a haber una determinada constitución, un corpus legal, una jurisprudencia en el orden de lo judicial y así sucesivamente. Otra cuestión que nos puede ayudar a pensar Platón hoy en día es cómo concebimos el poder, cómo concebimos los derechos humanos, cómo concebimos las relaciones humanas entre los pares, cómo concebimos como sociedad la relación del ser humano con la naturaleza. Detrás de cada gobierno hay un grupo de pensadores que se dedican a fundamentar su ejercicio político, su ejercicio económico y su ejercicio social. De hecho, un buen ejercicio que les propongo para hacer es que podríamos buscar cuáles son los grupos de pensamiento que están detrás de los principales partidos políticos de la Argentina de hoy en día, para ver qué instituto, qué grupo está detrás del oficialismo, qué grupo o instituto está detrás de la primera minoría, qué grupo o instituto está detrás de los movimientos, por ejemplo, de izquierda o de extrema derecha, o liberales, ¿no? O neoliberales. Ver que cada uno de estos conceptos, izquierda, derecha, neoliberalismo, liberalismo, izquierda,
centro izquierda, todos en un grupo de pensadores que encarnan una ideología y fundamentan esas propuestas que después se van a hacer en la práctica. Búsquenlo, en algunos casos no son muy complejos. De esta forma, la política partidaria, que por distintos motivos uno termina eligiendo de forma explícita o implícita, lo será más en conciencia y en el ejercicio pleno de la propia libertad. Una decisión fundada desde el ámbito meramente filosófico. Hagamos este ejercicio y seamos cada vez más libres. Otra cuestión que nos puede llamar la atención de Platón es su famosa academia. La academia de Platón hay que entenderla como el verdadero lugar de la filosofía. Y ahora voy a decir por qué. Luego de ciertos viajes, anécdotas de una posible venta como esclavo y de regreso en Atenas, funda la academia. De alguna manera, la academia era el lugar real donde Platón hacía filosofía. ¿Por qué era importante la Carta Séptima? Porque en ese momento Platón dice que el verdadero conocimiento no se puede escribir. ¿Por qué? Porque el que escribe en el fondo piensa que sabe mucho, cuando en realidad no sabe nada, ¿no? Cita de alguna manera a su maestro Sócrates. Pero a su vez también va a decir que en el fondo el verdadero pensamiento se da en el diálogo, porque él concebía el pensamiento como un diálogo con uno mismo. Platón sostiene que el pensamiento mismo no es más que un discurso que el alma hace consigo misma. Por lo tanto, la mejor forma de propaganda que tenía para su academia le pareció que eran los diálogos. Y por eso no se llaman libros, sino que se llaman diálogos. Pero no son más que puntos de llegada provisionales, no son más que fases introductorias al verdadero filosofar. El verdadero filosofar de Platón quedó en la academia y quedó con los que iban a la academia. Ahí se hacía filosofía. Todos los datos que nosotros tenemos, la apología, los diálogos, las cartas, nos muestran de forma provisional, nos muestran de forma introductoria la filosofía de Platón. El verdadero filosofar de Platón se hacía en la academia. Todo lo otro, propaganda quizás, a la manera de nuestro marketing moderno. La expresión verbal o escrita no puede, pues, hacer otra cosa que reproducir de forma necesaria la investigación, el diálogo. Por eso él decía que oponía como personaje principal generalmente a su maestro Sócrates dialogando con otros. De alguna forma, en la figura de su maestro estaba poniéndose él dialogando consigo mismo, ¿no? Cuando aparecían distintos personajes, desde una perspectiva psicológica, uno podría decir, es el mismo Platón que va dialogando consigo mismo, contrastando las teorías o los pensamientos filosóficos de los demás. En esto hay que darle la derecha a quienes sostienen que Sócrates y Platón realmente hicieron filosofía en el sentido de un saber vivir, el saber de la sabiduría de la vida, la sabiduría del buen vivir, y no como Nietzsche los acusará de que en realidad hicieron filosofía muerta o eran filósofos mixtos. Porque justamente la filosofía de Platón no estaba en los textos, no estaba en lo escrito, estaba en los diálogos que se producían en su propia academia. De hecho, Sócrates ni siquiera escribió nada. Platón escribió mucho, pero no lo hizo con esta intención. Ya dijimos que era como una especie de propaganda. De hecho, para ellos pensar, vivir es una misma cosa y tiene una aplicación sumamente práctica la filosofía de Sócrates y la filosofía de Platón. Sócrates en lo ético, Platón en la política. De hecho, por eso no se puede decir en el fondo o aceptar esta crítica de que no era una filosofía vital la que tenía el pensamiento platónico. ¿Alguna cuestión más con respecto a esta cuestión del diálogo? Y para terminar este video, sobre todo el diálogo reproduce su carácter social y de comunidad.
por cuya virtud la investigación asocia y hace solidarios los esfuerzos de los individuos que la cultivan. Desde esta perspectiva, la filosofía no es un cuerpo doctrinal ni un sistema de pensamiento cerrado, sino más bien un aporte siempre abierto a la reinterpretación y repregunta de la realidad. En el fondo, los diálogos platónicos, además de ser una introducción a su filosofía, una invitación a participar de la academia según la Carta Séptima, en el fondo también nos están mostrando que la filosofía, además de ser un diálogo del alma de algún punto consigo misma acerca de la realidad, conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, de Sócrates, es interesante porque en el fondo los diálogos nos están mostrando que el conocimiento se llega de forma social, se llega de forma comunitaria, se llega de forma compartida. Vuelvo a insistir, como dicen, nadie se salva solo, nadie puede conocer la realidad solo. Más alejado del individualismo que el pensamiento platónico en este sentido, del cual se lo ha acusado como un individualismo donde el ser humano está llamado a vivir en el mundo de las ideas, separado de lo sensible de la realidad, está lejos el pensamiento platónico de ser eso. Quizás si nos quedamos con la primera mitad de Platón o el Platón de la República, podemos llegar a concluir esa idea. Pero si seguimos avanzando en la historia del pensamiento platónico hasta el momento de su muerte, veremos que esa idea en realidad está bastante alejada del Platón de la historia. Dejemos entonces este video acá, vamos a seguir en el próximo pensando ya algunas ideas básicas del pensamiento platónico y viendo sobre todo en otro video más específico la cuestión de las ideas o de cómo fue modificándose esta cuestión de las ideas a lo largo del pensamiento platónico. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad, en un nuevo video acerca de nuestro amigo Platón.